Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase, al tema 1, que son los conceptos básicos utilizados en psicología experimental. Vamos a ir viendo una serie de conceptos. Algunos son muy simples, pero me gustaría que lo sepan para que nos entendamos y podamos hablar un mismo lenguaje. El primer concepto que tenemos es el concepto de lógica. La lógica comprende el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Aquí hay algo muy importante que quiero que observen. Aquí hablamos de un razonamiento correcto y de un razonamiento incorrecto. Eso quiere decir que las personas pueden razonar, pueden pensar, pero aún así, llevando todo el razonamiento lógico, pueden llegar a una conclusión errónea. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es lo que se llama comúnmente una falacia. Operaciones del pensamiento: concepto, juicio y razonamiento. Concepto es la representación mental de una cosa, acto por el cual la mente concibe algo sin afirmar o negar nada de ese algo. Es decir, la mente va a tener una representación mental de algo. No lo afirmas, no lo niegas. Por ejemplo, si en este momento te pido que imagines un caballo verde, sé que tú lo estás imaginando en este momento. Estás imaginando el caballo verde. ¿Por qué? Porque tu mente ya tiene la representación mental de caballo y del color verde. De modo que para poder tener esa representación, o más bien cuando menciono la palabra caballo y verde, tu cerebro accesa a esa representación mental y no la afirma ni la niega. Es decir, para poder negar algo, decir esto no existe, debo haberlo traído a la mente. En pocas palabras, para poder decirme no, licenciado, no existen los caballos verdes, tú debes de haber traído a la mente el caballo verde y lo debes de haber visto en tu mente, en tu pantalla mental, el caballo verde, para luego negarlo y decir los caballos verdes no existen. Es lo mismo que sucede cuando al cerebro le decimos no. O cuando tú quieres negar una frase, no te comas chocolate, no pienses en el payaso con pantalones morados, también lo estás haciendo. No quiero que pienses en el caballo verde, igual estás imaginándolo, porque para el cerebro prácticamente no existe el no, o más bien para poder hacer el no, que es la negación de algo, debes de accesar mentalmente a ese algo. Juicio es la relación entre dos conceptos y la manifestación de un juicio va a ser una proposición. En esto no nos metamos en mucho detalle. Avanzando, razonamiento es la relación entre juicios. La manifestación del razonamiento es la argumentación. Cuando tú argumentas algo es porque estás razonando ese algo. No puedes argumentar sin haber un razonamiento antes, no puede haberlo. Y el razonamiento se va a dividir en dos tipos: razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo va a ir de lo general a lo
particular. Va a ir de lo general a lo particular, a lo específico. En este caso, pues el ejemplo dice de los metales al oro. Sin embargo, es tener en mente que va de lo general a lo particular. Por otro lado, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Es el contrario. Uno va de lo general a lo particular y el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Falacia es un tipo de razonamiento incorrecto. Esto ya lo mencioné antes. Trata sobre cómo la persona puede razonar algo y llegar a una conclusión errónea, equivocada. Tú has tenido en ese momento una falacia, un razonamiento incorrecto. Inferencia consiste en sacar una consecuencia. Cuando tú dices voy a inferir algo, estás extrayendo una conclusión, una hipótesis. Voy a sacar una consecuencia posible entre dos variables. Análisis. Es un proceso del pensamiento en el cual se descompone el todo en sus partes. Fíjate bien, el todo en sus partes, en los pedacitos que lo conformaban. Pero este todo se desarma en sus partes. Eso quiere decir análisis. De modo que cuando tú harás un análisis, vas a desarmar ese todo, sea lo que sea, y lo vas a desarmar hacia sus partes. ¿Cuáles son las partes que lo componen al todo? Por otro lado, tienes lo que se llama una síntesis, que es un proceso del pensamiento en el cual se reúnen todas las partes para conformar un todo. En este caso es a la inversa, voy a agarrar las partes y voy a armarlas de vuelta en el todo que era. Okay, estoy armando el todo. Si fuera un rompecabezas, agarro cada parte, cada pieza y formo la imagen que trae el rompecabezas. Esa es la síntesis. Conocimiento es el hecho de captar o tener una idea de una cosa para llegar a saber sobre su naturaleza y cualidades. Se caracteriza por una combinación de análisis y de síntesis. Y esto es algo muy importante, entender que el análisis y la síntesis se pueden combinar, se pueden utilizar en conjunto para poder llegar a captar o tener una idea de una cosa sobre su naturaleza y, como dice allí, cualidades. Ok, aquí no se ve bien la diapositiva, van a disculpar, pero son corrientes del desarrollo del conocimiento. Primera corriente, racionalismo, busca adquirir el conocimiento apoyado en el razonamiento. Empirismo, busca adquirir el conocimiento apoyándose en la observación. Okay. Uno, yo conozco, yo razono; en el otro, yo conozco por observación, por la vivencia, porque lo vivo. Método
es el modo de hacer algo sistemáticamente y con orden. Y el método se puede aplicar para todo. ¿Okay? Yo puedo tener un método para cepillarme los dientes, un método para crear canciones, un método de aprender a leer rápido, lo que fuera. Pero es hacer algo sistemáticamente y con orden, tener un sistema para poder realizar ese algo. Técnica es el conjunto de reglas sobre la aplicación de los descubrimientos de la ciencia. Concepto es el contenido, significado de determinada palabra. Fíjate cómo acá lo vuelven a mencionar las diapositivas. Concepto estaba mencionado en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores, como la representación mental de una cosa. Que aquí estamos hablando del significado de una determinada palabra. Son las dos caras de una misma moneda. Yo tengo un significado de la palabra, pero ese significado de la palabra debe estar en mi mente, formando una representación mental de esa palabra. De lo contrario, no va a funcionar el lenguaje y no voy a entender de qué me están hablando. Definición: es fijar con claridad y precisión lo que es una cosa. Teoría: el conjunto de conceptos y constructos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos, con el propósito de explicarlos y predecirlos. Aquí quizá lo importante es entender que la teoría va a ser un conjunto de conceptos, pero también de constructos. Y un constructo será un concepto creado por los investigadores, hipotético hasta cierto punto, o en gran medida hipotético, pero que facilita el entendimiento de la teoría o de las variables en el estudio. De modo que la teoría va a ser el conjunto de conceptos ya establecidos y constructos hipotéticos interrelacionados para explicar un fenómeno determinado. Método científico. El método científico va a ser una serie de pasos que sigue la ciencia para alcanzar la verdad o para llegar a una verdad. Intenta descubrir la verdad objetiva del mundo real. Ahora, aquí hay una cuestión, una dificultad que muchos filósofos se han preguntado: ¿cuál es la verdad real? ¿Cuál es la verdad objetiva del mundo? Si cuando hablamos de una verdad, estamos hablando de la verdad de una persona o de varias, pero tiende a ser subjetiva. De modo que a lo mucho que podemos llegar es a entender la verdad objetiva del mundo real, la verdad objetiva del mundo real como una verdad subjetiva, pero de varias personas, que varias personas subjetivamente hayan llegado a un consenso. De modo que la verdad objetiva del mundo real es un consenso de verdades. Y esto es lo importante para la investigación.
que para poder darle validez a una investigación y sobre todo a una teoría, debe de haber llegado a la misma conclusión de las variables o de la incidencia de las variables, de la causalidad de las variables, varios investigadores, varios grupos de investigación a las respuestas similares para poder determinar que esa es la verdad objetiva del mundo real. El método científico entonces va a usar conceptos y teoría de manera precisa. Va a someter a prueba sistemáticamente y también empíricamente sus teorías e hipótesis con prevalencia de la objetividad y de los hechos. Aquí no podemos ser subjetivos, no podemos juzgar, solo podemos observar, realizar el experimento, controlar y luego ver qué sucedió y observar nuevamente. Se autocontrola y exige control. Debo poder controlar lo que se llaman las variables intervinientes. Va a identificar el método científico las variables pertinentes de la investigación. Eso quiere decir la variable independiente y la variable dependiente. Va a estudiar las relaciones entre variables y de manera sistemática y consciente. Debo llevarlas a una experimentación y si tengo hipótesis debo comprobar esa hipótesis y llevar a comprobación la hipótesis. Metodología. La metodología es el conjunto de procedimientos de investigación aplicables a la ciencia. ¿Qué procedimientos voy a emplear en una investigación dada? Me lo dictamina la metodología. Investigación, acciones que buscan conocer el porqué de las cosas. Investigación científica. Es un proceso de investigación crítica, controlada y empírica de los fenómenos naturales, guiada por la teoría y las hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Características de la investigación. La investigación debe ser sistemática y controlada, objetiva, heurística, que es sujeta a discusión, empírica, quiere decir que debo llevarla a la experimentación, a la vivencia, y debe ser sobre todo replicable. Al leer otro investigador, mi investigación debe ser capaz de poder realizarla al pie de la letra, en otro lugar, en otro momento, en acaso. Pero debe de poderse llevar a cabo por otras personas también si así lo desearan. De lo contrario, es una investigación que no sirve porque no se puede llevar a ser universal, a poder establecer teorías. Para establecer teorías, repito, debe de llevarse o llegarse a un consenso, a una realidad consensual. Entonces, las características principales de la investigación son sistemática y controlada, objetiva, heurística, empírica y replicable. Objetivos de la investigación científica. La investigación científica va a tener como objetivo ampliar y desarrollar conocimientos en un área determinada. Encontrar la solución del problema de investigación. Establecer leyes generales
y teorías sobre el comportamiento de sucesos y objetos empíricos, describir los hechos, conocer y explicar objetivamente las relaciones entre variables y predecir y controlar la situación. Componentes del proceso de investigación. Van a disculpar que la diapositiva se comió la parte del título, pero es componentes del proceso de investigación. Quizá el proceso de investigación pueda dividirse en las siguientes partes. Ahora bien, tengan en cuenta que las partes han sido puestas de esta manera, las puse de esta manera, por algo. O sea, se inicia con un problema, un obstáculo o una idea que yo he observado. De esa observación puede salir una idea o un obstáculo. Es más, les voy a escribir acá observación. Pero de esta observación va a salir precisamente un problema, un obstáculo o una idea. De ese problema sale la hipótesis. Voy a hipotetizar, tener una hipótesis, generalmente una hipótesis nula, una hipótesis de investigación y una hipótesis alterna, y las voy a llevar a cabo a observar qué es lo que sucede entre dos variables. Ese tratamiento y observación emplea razonamiento. Razonamiento de la experimentación. Luego va una observación y la prueba. Entonces quizá la prueba de qué? La prueba de hipótesis. En este caso voy a probar la hipótesis de investigación. Tengo una HI. La hipótesis de investigación y la hipótesis nula, HO. Voy a probarlas y voy a determinar cuál de las dos se aceptan, si la hipótesis nula o la hipótesis de investigación. Pero el proceso es problema, obstáculo, idea, hipótesis, razonamiento, experimento, observación y prueba. Nuevamente no se puede ver el título, pero es otros elementos del proceso de investigación. Sujeto es quien ejecuta la conducta. Puede ser uno o pueden ser varios. Medio, constituido por los recursos que se emplean. Objetivo, es lo que se pretende alcanzar o conocer. Etapas del proceso de investigación van a ser formulación y delimitación del problema, formulación de hipótesis, diseño de investigación, tratamientos, faltaría ahí en medio, recolección y análisis de datos, aceptación o rechazo de hipótesis y conclusiones y teorización. O sea, llevo la conclusión a la teoría. Operacionalización. La operacionalización es un proceso de definición de conceptos que los psicólogos utilizan para que estos se acerquen lo más posible a la realidad objetiva y que además signifiquen lo mismo para otros investigadores. Aquí debo yo, como investigador, poder definir bien las variables.
¿Cómo voy a medir esas variables? ¿Cómo voy a medir el efecto de las variables? Todo eso debe ser tomado en cuenta en operacionalización. Si por ejemplo quiero observar el efecto de la cafeína que tiene sobre la atención, cuando hablo de cafeína, ¿a qué me refiero? Como investigador me refiero a la cafeína del café, por ejemplo, cuántas tazas de café estaríamos hablando, o mejor aún, ml de café, mililitros de café que se le darán a las personas. O hablamos de cafeína en Red Bull, por ejemplo, cuántos ml de Red Bull vamos a utilizar. Debo ser capaz de determinar, operacionalizar esa variable para que otro investigador sepa de qué estaba refiriéndome. Medición. Hace referencia a la asignación de un símbolo, generalmente un número, una característica de un objeto o un evento de acuerdo a reglas prescritas. En pocas palabras, ¿cómo voy a medir los resultados de esa investigación? ¿Qué tipo de medida espero obtener? Ventajas de la instrumentación en psicología. Los instrumentos permiten acceso al objetivo de estudio, ayudan a estandarizar el método de investigación, le dan precisión a la investigación psicológica y ayudan a reducir cualquier sesgo que pueda reflejarse en los datos, me ayudan a controlar. Suministran un registro permanente de resultados, es decir, los instrumentos validados son muy útiles en la investigación porque mantienen la investigación en regla, mantienen el control justo como yo lo necesito de investigador. Y bueno, creo que esa es la última diapositiva y nos vemos en los próximos videos de la clase. Chao.